Debe ser bien doloroso tener que aceptar una condena determinada por infringir la ley, ¿no? Y cuando llega la condena, tener el impacto, quisiera ponerme en esta posición, ¿no? Estoy frente al juez, no sé, de repente es eso, ¿no? Me pasé de la raya o de repente no, pero recibo una condena, una sentencia, ¿y qué pasa si esta no se ajusta a la verdad? Eso debe ser bien difícil. Digo, bien difícil primero para la persona y para la familia que también está al frente de una condición de esta naturaleza. Pero debe ser un reto para un abogado. Juan Ortiz, a quien ustedes ven en cámara, que ya le conozco hace algún tiempo, estaba haciendo un trabajo determinado y ahora, digamos, está en otra perspectiva. Yo me imagino que es más, de repente debe ser todo un reto, debe ser muy interesante. Eh, yo no sé si así en realidad también van a haber o hay muchos abogados que se dedican a esta materia. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias porque a mí me interesa que se difunda este tema. Lo encontré interesante, a pesar que debe ser un tema doloroso. Sentencia cerrada, su nombre ya lo dice, ¿no es verdad? Eh, ¿Qué sucede cuando la persona que recibe no merece esa condena? Claro que sí. Buenas noches, Milagros. Sí se me escucha muy bien, ¿no? Sí. Sí, claro, tú empezaste haciendo la referencia cuando una persona enfrenta un proceso y es condenada, ¿no? Pero fuera de la verdad, o sea, no con la verdad. Entonces, si lo graficamos, hay muchas personas en nuestro país, sobre todo en el Perú y bueno, también en el mundo, incluso en Estados Unidos, donde uno piensa que la justicia puede ser tal vez sin fallas, el sistema judicial no falle, pese a la logística que puedan tener y la ciencia sobre todo, pero existe en América. En el nuestro, por supuesto que sí, y hemos encontrado muchas fallas. Existe de muchas personas inocentes, ¿no? Que han sido condenadas erróneamente. Digo erróneamente porque esto es debido a diversos errores que se dan en su mayoría durante la Mm, investigación, porque tal vez que se dan en el juicio. Por ejemplo, los proyectos, los proyectos de inocencia de Estados Unidos que tienen casi 30 años aproximadamente trabajando sobre casos de personas inocentes, liberando personas inocentes, han identificado 6 errores. El más común y el más frecuente, incluso en nuestro país, es la identificación errónea en ruedas fotográfica o física cuando un texto agraviado, por ejemplo, participa en una rueda de reconocimiento e identifica a un sospechoso como culpable, ¿no? Pero ese sospechoso llega a ser inocente por diversos motivos, por ejemplo, causas de visibilidad, iluminación, o el testigo miente, aleccionado, sugerido por el investigador que señale, lo identifique o señale la fotografía. mm, Después hay otro error que es la confesión voluntaria, confesión falsa que se da en los famosos interrogatorios, ¿no? Coacción psicológica, uso de técnicas y métodos prohibidos para extraer una confesión que no es verdadera, es falsa la confesión, pero el investigado para no ser coaccionado psicológicamente o engañado confirma, y así luego el uso de ciencia forense inválida o ciencia forense basura, como lo llaman los norteamericanos, cuando se utiliza la ciencia pero no tiene respaldo científico, o la mala conducta del policía o el fiscal, ¿no? Cuando fabrican casos, manipulan evidencias o fabrican la evidencia, o la defensa corresponde a abogados, correcto, los abogados cuando defienden mal a una persona, es decir, no están preparados, no tienen el conocimiento jurídico suficiente, no conocen el procedimiento, afrontan un juicio sin saber las destrezas o habilidades y la persona es condenada, pero no por que sea culpable, sino por responsabilidad del abogado. Y finalmente el falso testimonio
que corresponde a personas que declaran falsamente, atribuyen delitos falsos. Eso se da mucho, por ejemplo, en casos de violencia contra la mujer, ¿no? Por tema de celos, interés, en fin. Esos son los errores que conllevan a que una persona inocente sea condenada erróneamente, ¿no? Estamos hablando entonces de una persona que absolutamente no transgredió ley, de una persona No, inocente, es eso, en la claro, totalidad. Ah, correcto. Entonces sí, la por presunción, supuesto, digamos, persona es inocente, sí. una persona inocente, totalmente inocente. Y ojo, eso le puede pasar a cualquier persona, a cualquiera de nosotros. O sea, nadie estamos libres de que un día estemos en el momento equivocado, el lugar equivocado, y un testigo nos señale que fuéramos el sospechoso y nos describa características y nos sometan a una rueda de reconocimiento y en 5 minutos se acabe nuestra vida. Así pasan los casos, yo te hablo de casos reales que nosotros litigamos, porque esto venimos trabajando ya de años, desde el 2016 casos, ya tenemos más de 15 personas liberadas en nuestro país, Perú, más personas de acusaciones y condenas erróneas, o sea, son casos reales y debe haber muchísimos más. Obviamente no tenemos nosotros los recursos económicos ni también humanos para ayudar a muchas personas porque somos una institución, hacemos trabajos pro bono, o sea, labor social, pero el Estado no tiene una oficina de defensa para casos de personas inocentes. Y si la persona inocente no tiene recursos económicos, lamentablemente va a cumplir una condena, incluso unas perpetuas, pero ojalá Dios mediante que el Estado pueda crear una oficina de defensa pública para que defienda a estas personas inocentes, ¿no? Y hay algunos, todos los casos se pueden revisar o ha habido alguno que, digamos, ya no ha sido posible eso, la revisión. No es fácil cuando una persona ya es condenada erróneamente porque pasa muchas fases en la investigación. El proceso penal tiene varias fases. El nuevo, por ejemplo, que no es tan nuevo, ya tiene más de 15 años de antigüedad, pero todavía se viene procesando con el Código de Procedimientos Penales antiguo, que es un código inquisitivo incluso, pero bueno, con este nuevo tiene tres fases: la investigación preparatoria, etapa intermedia y luego viene el juicio. Eh, yo, por la experiencia que tengo, debemos litigar y defender desde la investigación preparatoria porque podemos evitar una condena errónea. Pero, como te digo, hay un causal de la defensa que no todos, pero un grupo de abogados no defienden eficazmente, ¿no? Entonces, si no hay una defensa eficaz, si hay errores, por ejemplo, como una identificación errónea, mala conducta policial, pasa la etapa intermedia, en la etapa intermedia no se archiva el caso que se busca, pasa a juicio. Y en el juicio, si se condena a esa persona inocente, tiene la opción de apelar. Si en la apelación no tiene suerte, puede ir a la Corte Suprema. Y si ahí tampoco tiene una opción favorable, ya se acaba, por ejemplo, las opciones en la justicia ordinaria. Se hace difícil, digo, porque la única opción que tiene la persona y no es recurrir al tribunal, ¿no? Eh, y también a la Corte Suprema, pero mediante un recurso de revisión que también las posibilidades son mínimas, porque hay que conseguir buscar prueba nueva, que es Mm. hay veces imposible, porque aquí en nuestro país, por ejemplo, no tenemos una ley que obligue a conservar la evidencia, a diferencia de Estados Unidos. Pues tú puedes ver en Estados Unidos casos de personas de 30, 40, 47 años que ya he visto liberada por gente, y uno se pregunta cómo ha sido liberada, porque han Y, buscado la evidencia que está conservada, por ejemplo, rastros de sangre, rastros de semen, en fin, cabello, sangre, y han obtenido el ADN, lo han comparado con la persona inocente y no ha sido homologado, es decir, no hay semejanzas y han servido para liberar. No existe. No existe una ley que obligue, por ejemplo, una evidencia de hace 30 años, ¿no? Una persona que está en cadena mm, perpetua. Vas a buscar la evidencia y no la encuentras. Entonces, esto del sistema judicial tiene que reformar. O sea, no es suficiente que el público, nosotros critiquemos el sistema judicial, pero tampoco nos corresponde a nosotros, en realidad corresponde al Estado.
Ese es el tema. Pero las posibilidades son pocas, hay que pelear, hay que luchar, llegar al Tribunal Constitucional, ¿no? Y tratar de que el tribunal anule esa condena y esa persona tenga una oportunidad de poder demostrar su inocencia, aunque la persona acusada no le corresponde probar su inocencia. Quien le corresponde es a la fiscalía, pero lamentablemente en la práctica uno tiene que probar su inocencia. Y esa es Así la es. realidad de nuestro país y creo que de muchos también, ¿no? Correcto. Una pregunta, por favor, solo para responderse así en 30 segundos o un minuto. ¿Qué te hizo cambiar de, digamos, la especialidad? Tú estabas en una situación más cómoda, en fin, digamos, en otra área, ¿no? ¿Qué te hizo ingresar a Claro, esta hace 15 años, dices? claro, yo me dedicaba al tema editorial, estaba tranquilo, bueno, en un tema que también me gusta, los libros, la edición, pero me hizo cambiar porque me sensibilizaron a mí. Es decir, yo fui sensibilizado al conocer a personas, a latinos sobre todo, en Estados Unidos, que estuvieron en el pabellón de la muerte, condenados a la pena de muerte. Es decir, yo los entrevisté y recibí sus testimonios, y de verdad, testimonios estremecedores, que han vivido 15, 20 años en el pabellón de la muerte y han sido liberados, o sea, faltando, por ejemplo, 2 semanas para la ejecución. Y yo creo que cualquier persona puede sensibilizarse ante ese dolor, ante ese sufrimiento. Entonces yo tenía la formación, estaba especializándome en Derecho paralelamente, y dije, yo puedo servir a ayudar a personas, obviamente dentro de las posibilidades que pueda tener, ¿no? Y eso es lo que hice yo. Y es lo que trato yo de hacer con el grupo que trabajo, pequeño, pero tratamos de sensibilizar a más personas de la existencia primero de condenas cerradas. O sea, el sistema judicial no es, y hay personas en estos momentos, cerca de 40.000 personas en nuestro país existe que no tienen una condena. Y no sabemos cuántas podrían ser inocentes. O sea, yo creo que necesitamos más abogados que se sumen Me imagino. a trabajar en beneficio de estas personas inocentes, ¿no? Magnífico. Pues Juan, muchas gracias por haber compartido aquí a través de ODTV, a través del canal 794 HD de Cable Más, otros operadores en el país. ¿Tú hay alguna página, perdón, más bien sería alguna dirección electrónica? Sí, una página donde aquellas familias de sentenciados de esta manera que has descrito, de manera errónea, puedan ingresar, tener más información, puedan escribir, puedan solicitar tal vez algún tipo de ruta, consejo, experiencia. Sí, claro que sí. Milagros, que te agradezco la oportunidad de poder transmitir el conocimiento y la experiencia que tengo en casos de condenas erróneas para poder a través de tu canal las personas puedan conocer, ¿no? Conocer, sensibilizarse también y sobre todo prevenirse también porque en realidad esto de condenas cerradas no tiene fronteras, ¿no? Como digo, a cualquier persona le puede suceder, hay que estar Uh siempre -huh. alertas, conocer estos casos, pero sí tratamos de sumar a más personas. Nosotros tenemos una página que es inocentesperú.com, una página web, luego también nos encuentran en las redes sociales como Inocentes Perú, Espera, también espera, por estamos favor, Juan. nosotros. Si me disculpas, solamente a ver también si da para poner en el canal. ¿Cómo me dices? ¿Cómo buscan, por favor? www.inocentesperú.com y después esa es la página web y en el Facebook también encuentran como Inocentes Perú, así, como Inocentes Perú. Ahí estamos, lo que hacemos incluso es publicar los casos, Milagros. Subimos a las redes, por Claro. ejemplo, los casos, contamos la historia, inclusive vamos a los penales cuando la persona es liberada, conseguimos la liberación, vamos a los penales a recibir a la persona con su familia. Pero todo esto
tratamos de sensibilizar incluso a los operadores de justicia. No quiero generalizar, pero hay jueces garantistas, obviamente, que sí son imparciales y si no hay prueba suficiente liberan a las personas y bien por esas decisiones de los jueces. Eso es lo que tratamos de hacer, publicando los casos y pidiendo que los compartan, porque sé que los jueces también miran diversos canales, incluso el tuyo, las redes, y eso sirve. O sea, hacemos campañas de sensibilización publicando los casos, retuiteando los casos, compartiéndolos, porque es la única manera de ayudar. Porque, y finalizo con esto, gracias por la Sí. minutos de más, porque en cada capacitación que hago yo, porque también me piden capacitaciones en litigación oral, es la especialidad que también mucho, he viajado para capacitarme, capacito en destrezas y habilidades de litigación oral en juicio, porque es una oportunidad importante donde los abogados podemos ayudar a una persona inocente a demostrar su inocencia. Y en todas las Ujú. capacitaciones que yo hago, siempre hablo de estos Sí, casos, porque van abogados, van fiscales, aunque a algunos fiscales le moleste, porque tengo que decir la verdad, no todos, hay fiscales que también eh, puedan ser responsables incluso, porque ellos tienen la obligación de controlar los delegados de la policía, que la actúa sola, y van correcto. jueces también y les hablo sobre estos casos. Entonces, esto es importante para que todos nos sumemos y podamos ayudar a estas personas inocentes, porque detrás de ellas también hay una familia que sufre muchísimo. Así es, así es. Y que sea un aliciente también para los abogados que puedan encontrar otro tipo de satisfacción como la que has descrito esta noche. Gracias, Juan, por tu presencia. Una feliz noche. Gracias, Milagros, por esa oportunidad. Les mando un saludo a todos ustedes y nos volveremos a ver en otra oportunidad. Un abrazo también. Buenas Seguro, noches. seguro que Gracias. sí. Gracias. Buenas noches. Juan Ortiz, abogado que, digamos, ha girado, porque tranquilamente podría haberse quedado en lo suyo y ha girado sobre esta causa, ¿no? Condenas cerradas. Qué terrible debe ser. Y las familias, los amigos, incluso las personas que han sido afectadas de esta manera pueden recurrir a la dirección electrónica. Ustedes la han visto ahí en el cintillo, en el canal. Debe haber quedado muy nervioso nuestro director de cámaras que parece que erró ahí. Vamos a una pausa y retornamos.